Hola, cordial saludo, mucho gusto. Mi nombre es Sebastián Valero. A continuación les voy a socializar este podcast explicativo sobre la política pública educativa desde su fundamento, desarrollo e importancia. Este podcast es para la asignatura política educativa en el contexto nacional e internacional con el doctor Rubén Macías Acosta. Bueno, las políticas públicas, como bien sabemos, son las estructuras vitales para el sostenimiento y desarrollo de los diferentes sectores públicos. Es decir, en ellas se toman las decisiones que rigen el direccionamiento y el camino a lo que corresponde en este caso a lo que es el sector educativo, pues por no mencionar a otros importantes sectores como es el de la salud. Si analizamos el sector salud, por ejemplo, en el contexto colombiano, pues actualmente observamos que un claro ejemplo del impacto de las políticas legisladas en otros tiempos con efectos pues actuales. Por hablar pues con el tema pues de lo que pasa con los medicamentos y otras cuestiones pues que son específicas pues como ese tema, ¿cierto? A ese propósito, el pensamiento político de Platón es el que nos empieza a acercarnos a unos ideales claros como lo que es el concepto de una justicia. Platón habla de una justicia equilibrada o equitativa, donde cada uno debe cumplir una función en la sociedad. Es decir, cada uno también desde su formación tiene una labor específica en la sociedad. Y ya se empieza a hablar un poquitico de lo que es la función ciudadana, de lo que es la participación pues de los profesionales en los diferentes sectores, ¿cierto? Entonces era la de un gobierno de los filósofos, es decir, que quienes gobiernen deben conocer bien sus funciones y responsabilidades. Él también, pues, a partir de esto hace una crítica a la democracia, porque dice que en una sociedad, pues, podría ser caótica si la gobiernan ignorantes. También habla en esta misma parte habla de la aristocracia como un régimen ideal de gobierno basado en la excelencia. Sin embargo, en la práctica histórica, pues se convirtió en dominio de élites o él también habla sobre la oligarquía que es el gobierno de los ricos. Algo muy importante que desarrolla Platón en su concepto de educación como el camino hacia lo que es la verdad, hacia el alma racional, el camino armónico hacia una sociedad más justa, en el concepto pues de educación que habla en este texto. La educación es clave, él habla pues también de lo importante que es la educación para formar ciudadanos y de esta forma buscar una justicia, donde el Estado es pues quien regula esa misma justicia a partir pues del conocimiento y la participación ciudadana. También se habla de que para mantener el orden o bien colectivo es importante pues el conocimiento y la formación ciudadana. Platón aplica y aplica la doctrina de su maestro Sócrates en formar filósofos que busquen el camino hacia el saber, ¿cierto? Al llegar a este punto es donde empezaremos pues como a introducirnos nuevamente en lo que es el concepto de lo que son las políticas públicas, entendidas estas como las herramientas del Estado para resolver problemas sociales y mejorar la vida de la población. Wilson 2018 en el texto ¿Qué son y para qué sirven las políticas públicas? Reconoce que son acciones del gobierno que en teoría buscan reducir desigualdades, garantizar derechos y mejorar el bienestar general, pero desde un punto de vista crítico y propositivo es donde empezamos a analizar este importante tema desde todo lo que nos muestra el contexto, ¿cierto? Ahí es donde empezamos a entender la importancia o la necesidad, la gran necesidad de que el ciudadano conozca muy bien sus derechos, cómo defenderlos y cómo funciona una sociedad. Esto es una labor de todos los docentes, de las diferentes áreas del conocimiento. Por eso nos hablan tanto de transversalizar y de la formación ciudadana. Desde esta área, desde el punto de vista formativo ciudadano, actualmente el docente público colombiano se le señala en muchos casos de adoctrinar a los estudiantes con ideales políticos en contextos de alta información y el surgimiento pues de las tecnologías de información y comunicación, donde pues tenemos acceso a todo tipo de información, información que en muchos momentos puede ser verdadera, en otros momentos puede ser falsa, y es por eso que el ciudadano y desde nuestra labor educativa es tan importante que tenga una formación política, una conciencia política y nosotros entender la importancia de esto para el sector educativo, para empezarnos pues a introducir nuevamente en la relación de la política y la educación, ¿cierto? Entonces, en las políticas pues se toman decisiones que son muy importantes para una comunidad, que debe ser cada vez más concientizada y debe conocer pues más acerca de
cómo es el funcionamiento de una sociedad a través de las políticas, ¿cierto? Las políticas públicas educativas son fundamentales en los diferentes países. En el caso de Colombia, y tomando ejemplos actuales, vemos que cada que hay un cambio de gobierno se proponen políticas públicas que en muchos casos pueden beneficiar o afectar a la comunidad. Si hablamos, por ejemplo, del manejo de recursos, tendríamos mucho por hablar, nos saldríamos de esos temas y entraríamos pues a hablar a la defensa de la educación pública o otras propuestas de gobierno, inclusive pues como actualmente nos hablan por ahí de unos bonos educativos y también de la privatización de la educación. Ese es un tema muy amplio en el cual pues podríamos inclinarnos por varias ramas, ¿cierto? Podríamos observar cómo es la relación universitaria, cómo entra el funcionamiento, el desarrollo de programas gubernamentales de turno, como ustedes se acordarán del día E, la excelencia educativa, que a muchos nos gustaba, a otros no, ¿cierto? Ahí es donde entra pues el punto de vista crítico profesional docente, ¿cierto? Recordemos también el plan Todos Aprender o el actual de Cero a Siempre. Inclusive podríamos hablar de lo que es el ICETEX. Hay muchos temas que pudiéramos hablar de lo que es las políticas públicas, el manejo de recursos y es la relación pues que también tiene este tema con mi propuesta de tesis, es la relación, mi propuesta pues se titula Pedagogías del aguante del barrismo social como práctica educativa y política en la construcción de ciudadanía en Manizales, Colombia. Acá es muy importante reconocer que, por ejemplo, en mi caso, em, pues la política pública tiene mucho que ver porque buscamos no solamente que se desarrollen ciertos programas pedagógicos o culturales o en mi caso de educación popular por un periodo de gobierno, sino ya que se extiendan ya como una política pública donde se tenga en cuenta una claridad de recursos, unos actores pues de funcionamiento. Entonces, el ciudadano conocedor de sus derechos y con un acceso a una educación ética y humanista desde cada profesional, con los recursos disponibles, es tarea de cada uno de nosotros. Este tema tiene mucha relación con mi tesis de grado y es por eso pues que es un tema tan importante de fundamentarnos. Entonces pues con esto le doy cierre a mi podcast. Espero les haya gustado. Quedo atento a sugerencias. Muchas gracias.